hemos sido adoptados, puestos en adopción para recibir la herencia. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Entonces, todos somos hijos de Dios, adoptados. Y si somos hijos, también herederos, dice la Escritura. Hasta ahí no estamos entendiendo. Pero ¿qué sucede? En la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas, el capítulo 1, no preciso, dentro de un rato me acuerdo. De todas maneras, allí dice que los niños no heredan. Los niños, teniendo derecho a recibir la herencia, no la reciben. ¿Por qué? Porque son niños, son inmaduros. Entonces, ¿quién recibe la herencia? La herencia la reciben los esclavos, los tutores, los curadores. ¿A qué viene todo este cuento? Todo este cuento viene porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijos por adopción. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Somos maduros? ¿Somos una iglesia madura o somos una iglesia inmadura? ¿Somos hijos maduros o somos hijos inmaduros? Entonces, para ilustrar esta parte de la enseñanza, vamos a referirnos sobre una escritura muy conocida. Lucas 15, versículo 11 en adelante, por favor. 15 para vos. La parábola del hijo pródigo. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hasta allí, por favor. Padre, dame la parte que me corresponde. En la cultura hebrea, los niños, cuando nacían, al 8º día era circuncidado y permanecía bajo el cuidado de la madre hasta los 12 años de edad. La madre lo cuidaba. Aún en este momento, en la cultura hebrea, los niños a los 12 años tienen una fiesta muy bonita que es conocida como el Mishpah. Es decir, es el paso de la niñez a la adolescencia. A esta edad, el varón lo tomaba el padre bajo su cuidado para enseñarle su oficio o su profesión hasta la edad de 30 años. Y a la edad de 30 años, el padre tenía la obligación de entregarle a su hijo la herencia. Entonces fíjense que el hijo menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, ni siquiera digo, por favor, ¿será que podrá ser posible que me entreguen mi herencia? ¿Será que puedo recibir ya mi herencia? Le dijo, dame. ¿Por qué? Porque él sabía, él conocía el derecho que le asistía. ¿Y qué hizo el padre? Dice que y les repartió los bienes.
O sea que el padre era consciente de que tenía que hacerlo y lo entregó, le entregó los bienes. Siga, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sí. Yo no sé, me imagino que el muchacho con todos sus derechos recibió su dinero, se compró un carro de alta gama, adquirió toda la ropa de marca posible, abrió la bodega de su automóvil y la llenó de champaña de dos vinos, de champaña Don Periñón, vale $180 la botella, y se fue con unas buenas chicas a darse la gran vida, unas buenas chicas malas. Podría ser, ¿no? Contextualizando la cuestión. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de la provincia para allí y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces ustedes saben que en la cultura judía el cerdo es un animal despreciable, fíjense. Sí, imagínense, apacentarse, que cuidarse a los cerdos. Y por favor, y deseaba llenar su nieto de las algarrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, pero digo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, fíjate, este muchacho siendo el hijo, no tenía conciencia de lo que significaba ser el hijo, que se comparaba aún con los jornaleros del padre. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No tenía idea de lo que del significado, de la importancia de ser el hijo. Llegó ahí hasta donde el padre para que lo hiciera como uno de sus jornaleros, como uno de sus empleados, como uno de sus trabajadores. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vino a misericordia. Y me gusta la palabra misericordia, sobre todo la traducción en castellano, porque tiene un contenido supremamente profundo e importante. La palabra misericordia, el Padre es Jesús. Misericordia viene de dos términos griegos. Misere y cordios. Misere significa miseria y cordios corazón. Misericordia es un amor inmerecido, una gracia inmerecida. Es tomar la miseria nuestra y ponerla en su corazón. Y fue al final, y fue movido y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sí? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. No tenía idea de lo que significaba ser hijo, porque cualquier circunstancia, por cualquier circunstancia o en cualquier circunstancia que el hijo caiga o llegue
o sea afectado, no pierde la condición de ser hijo. Entonces los que somos padres sabemos qué significa eso. ¿Qué significa eso? Para nosotros no es hijo malo, no es hijo perverso. Para nuestros hijos, ni hijo feo. Aunque sea feo, lo vemos bonito. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este niño muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijar. ¿Sí? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho pasar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Tú nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Pero qué tiene que ver esta parábola con nosotros? ¿Cuál es la relación con la iglesia? Pues es muy sencilla. Este hijo tomó toda su fortuna, la despilfarró, la dilapidó, y cuando tuvo necesidad no tenía ni siquiera idea de lo que significaba ser hijo. Aún, a pesar de haber recibido su herencia como tal, él no había perdido su condición, su privilegio de ser hijo. Tuvo una actitud inmadura, pero Dios es misericordioso, Dios Padre. Fue movido a misericordia, tomó las miserias de su hijo y la puso en su corazón. Y obviamente que lo perdonó. Y se regocijó cuando lo vio. Y cuando llegó, ¿qué hizo? Número uno, sacarle y ponerle el mejor vestido. El vestido del Padre significaba que cuando él estuviese caminando, todo el mundo lo iba a mirar y se iba a dar cuenta de que allí iba caminando el Padre, de que quien iba transitando por ese lugar era el Padre. Porque el vestido es la representación de lo que era la persona en este momento. Y no solamente le dio su identidad nuevamente,
sino que le entregó un anillo. Ustedes recuerdan que el anillo en el contexto cultural significaba poder, autoridad para manejar los bienes. Llevándolo al contexto actual, como si le hubiese entregado la chequera para que fuese él quien manejase esos recursos. Y no solamente le entregó la chequera, no solamente le entregó el anillo, sino que también le hizo poner calzado nuevo. ¿Para qué? Para que él pudiese caminar en su herencia. Y no solamente eso, sino que también hizo sacrificar el becerro gordo. Si ustedes dan una mirada retrospectiva en las escrituras, se darán cuenta que matar el becerro gordo significa rendir un homenaje a alguien. Abraham lo hizo. ¿Y cuál fue la actitud del hijo menor, del hijo mayor? El hijo mayor nunca se persuadió de la posición, de la importancia de su posición, de la importancia de ser hijo. ¿Por qué? Porque estaba por allá en el campo, untado de boñiga de vaca, andando con vaca y bobadas y inmerso en otra cosa. Y él va y le reclama al padre de que nunca ni siquiera fue capaz de darle un cabrito. Y en cambio al hijo que se había dilapidado todo le daba el becerro más gordo. Porque nunca tuvo conciencia clara de lo que significaba ser el hijo. Y fundamentalmente el hijo mayor, que dentro de la cultura hebrea tenía el derecho a una, no me acuerdo qué porcentaje, pero en todo caso la herencia del hijo mayor siempre era mayor a la de los demás hermanos. ¿Cierto? Y fue movido, y no solamente eso, sino que fue movido a celos. No tenía idea, no tenía claridad de lo que significaba ser el hijo. Jesús, cuando nació, fue llevado a ser circuncidado. Y a los 12 años fue llevado a adorar a Jerusalén, siendo un niño. Debe decirme que en la cultura judía, a los 30 años, el varón tenía el derecho de recibir su herencia. No había necesidad de que los padres falleciesen para que el fulano recibiese su herencia, sino que aún tan pronto llegara a la madurez, el padre le entregaba la herencia, lo que le correspondía por haber estado con él, por ser su hijo y haber estado trabajando y viviendo con él durante todo este tiempo. Fundamentalmente 15 años, 7 años, 18. Jesús mismo fue llevado a Jerusalén a adorar, siendo un niño. ¿Y qué pasó? Se detuvo en la sinagoga y comenzó a hablar acerca de las cuestiones de Dios Padre. Y aún María, cuando regresó a buscarlos, afanados porque estaba perdido, estaba extraviado, le dijo: hijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no has hecho esto? Y ustedes saben la respuesta, parafraseando. Le digo: pues, usted no sabe que yo tengo que estar pendiente de los asuntos de mi padre. Pero ¿qué pasó? Como era menor de edad, tuvo que irse con María y José hasta que cumplió 30 años. ¿Y qué sucedió a los 30 años? A los 30 años, cuando fue bautizado, fue reconocido por el Padre. Recibió en ese momento su herencia.
Ya recuerda la cita bíblica, Juan, dice que los cielos se abrieron y apareció un ave en forma de paloma, el Espíritu Santo como paloma, y una voz del cielo expresó: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ese momento Jesús comenzó su vida pública. Pero ¿qué pasa? En la iglesia está sucediendo exactamente lo mismo que el hermano mayor. No tenemos conciencia, no sabemos que somos hijos, pero realmente dentro de un criterio de madurez. ¿Y qué pasa? Como no tenemos la iglesia no tiene madurez, y la iglesia me estoy refiriendo a usted y me estoy refiriendo a mí, no me estoy refiriendo a esto, ni a los pastores, ni a los niños. Como la iglesia es inmadura, como la iglesia es como niños, la iglesia no puede, el hermanito, la hermanita, los miembros no pueden moverse, no pueden recibir su herencia. Está como el hermano mayor, por allá, metido en el monte, en el campo, regando como ovejas, y mientras que tienen la fortuna, mientras pueden comerse un becerro gordo y no lo hacen, porque no tienen conciencia, no saben lo que es ser el hijo. ¿Por qué? Porque son inmaduros, perdónenme, pero la iglesia está como niños inmaduros. Y los niños no heredan, aunque teniendo derecho para recibir la herencia, no heredan, no reciben la herencia. La herencia es para recibirla en la tierra. Aquí es donde se recibe la herencia. Aquí es donde la iglesia tiene derecho a la herencia. No en el cielo ni en ninguna otra parte, sino en la tierra. En el cielo están las coronas. Las coronas son las que vamos a recibir. Pero la herencia para recibirla acá en la tierra. ¿Y qué sucede? Que la iglesia inmadura no puede recibir ningún tipo de herencia. Entonces usted está perdiendo el tiempo. Quiere hacer aquí y actuar como niño, o allá o aquí ya. ¿Sí ve? Son niños, así como él tiene derecho a la herencia, pero el papá no le puede dar la herencia ahora. ¿Por qué? Porque no la sabe administrar. Entonces, por eso es que usted tiene carencia, por eso es que usted tiene dificultades, por eso es que usted no funciona. Es un calientapuesto de personas. Tienen aquí que calentar las vacías. Cuando viene. Ahora, el hecho de que venga aquí no salva ni condena. Lo ideal es que, como familia, nos reunamos y tengamos coinonía, tengamos compañerismo. Pero usted tiene todos los problemas del mundo que tiene y va a tener, porque no, aunque tiene derecho a herencia, usted no va a recibir un solo peso. Va a llevarse el pulso. Allá como el hermano mayor, metido en el campo allí, dio su abuelo, cuando puede andar con el vestido del padre, con el anillo del padre y con las sandalias del caminando el suelo. Yo voy a hacer un pequeño ejercicio que nos va a demostrar a ustedes una cosa. Yo no vengo a decirles esto para insultarlos ni para hacerlos sentir mal ni bien. Solo lo digo porque es mi obligación expresarlo, porque vine hasta este sitio habiendo volado 13 horas y media y 8 horas en un carro
para decirles lo que les estoy diciendo. Porque el Señor me pidió que viniera a hacerlo. No ni siquiera porque yo quisiera, que hace mucho frío. Tenía que hacerlo. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a cerrar todos los ojitos como anoche. Nadie me puede hacer trampa porque el Señor está aquí y nos está viendo. El Señor recuerde que el Señor no puede ser burlado. Así que si usted se queda con los ojos abiertos, olvídese, no me está burlando a mí, sino al Señor. Entonces cerrar los ojitos. Cierre sus ojitos. Ni siquiera me mira a mí, le voy a dejar una foto. Cierre sus ojitos allí, por favor. Vamos a ser honestos, delante del Señor. Estamos delante del Señor, ante el Señor. ¿Quieren? Hace la mano, quieren. Oran todos los días. La pasta, minutos, 5 minutos. Hace la mano, quieren. Oran todos los días. Vale. Quienes leen la palabra todos los días. Vale. Tenemos un papá, ¿verdad? Y vivimos con nuestro padre. Síganme una cosa. Cuando yo leo la Biblia, mi padre me habla. Dios habla a través de la Biblia. Y cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Y yo veo aquí, de los que están acá, nadie sabe porque solo lo vi yo no me estoy buscando, simplemente los estoy observando. No, un hijo que no habla con el papá, un hijo que no oye al papá, no es un hijo maduro. Luego, ustedes ya saben cada quien a quién me estoy refiriendo. Ustedes son hijos inmaduros, ustedes son niños espirituales. Porque si yo vivo con mi papá, tengo que hablar con mi papá todos los días. Y si yo vivo con mi papá, tengo que oír a mi papá todos los días. Entonces, ¿qué hijo maduro soy yo? Entonces, ¿sabes qué? Usted no está disfrutando de su herencia, ni la va a disfrutar si no cambia, si no madura. Puede diezmar, ofrendar, lo que sea, pero eso no es símbolo de madurez. La iglesia que más da no es la iglesia que más ama. La iglesia que más da no es la iglesia que más ama. La iglesia que obedece es la iglesia que ama. Y obedece totalmente. No, en esto sí, leo la palabra, pero no oro, pero no leo la palabra, y otras cosas. Simplemente hice este ejercicio para que cada uno de ustedes se ubiquen y sepan en qué estado espiritual están. Para que no tengan la actitud del hijo mayor, que siendo heredero de todo, si hay un reino, hay un rey. Y si yo soy hijo del rey, yo soy heredero del reino. Por favor. Pero no puedo estar llevando el culto porque no he madurado. Yo tengo que madurar. Jesús maduró a los 30 años, recibió la herencia. Por primera vez los cielos se abrieron porque siempre había estado cerrado.
siempre habían estado cerrados. Entonces, los que son pastores, los que son líderes, miren lo que estamos haciendo, miren lo que están haciendo. Porque tienen una mayor responsabilidad. El Señor está interesado en entregar el reino, está interesado en darnos la herencia. Pero no podemos recibir la herencia porque la iglesia aún está inmadura. No estoy refiriendo a la edad cronológica, sino a la edad de convertido. Puede tener 50 años en el Evangelio, pero está actuando como un niño, como una niña. No estamos hablando de edad mental, estamos hablando de grados de madurez. Hay niños maduros y hay ancianos niños. ¿Cuál de ellos? ¿Me amas todavía? Vale, vale. Jesús quiere que todos seamos adoptados. Él es nuestro hermano, el primogénito. Por él hemos sido adoptados por Dios Padre. Amén. Es la iglesia. La iglesia es una familia. Amén. La iglesia es el reino. No se puede extinguir, separar la iglesia del reino. No sé, son conceptos, son características inseparables. La única parte donde se encuentra el reino de Dios es en la iglesia, porque la iglesia hace lo que el Señor quiere. Es la única parte donde el Señor, donde se obedece a Dios. A regañadientes, a empujones, diría yo, a empujones, pero se hace la voluntad del Señor. El mundo es irresponsablemente desobediente, luego allá afuera no puede estar. El reino de Dios, el reino de Dios es su justicia, el reino de Dios y su justicia. Dios es justo. Dios no es alcahuete, Dios no es alcahuete, Dios es justo. ¿Qué tal la estrella? Alumbra. Pregunta. El cohete y todo. ¿Sí, claro? Ay, sí, la pena. En la nave espacial. Bautizarse sin Y después tener la pata. Tiene que ver la Biblia con bautizarse, bautismo, Ya, un niño. El niño tiene discernimiento. El niño, usualmente el niño en general, el niño que me está hablando. Pero usualmente un niño de 13 años. Y él tiene discernimiento, obviamente. ¿Y para qué se va a bautizar? El bautismo va acompañado, el bautismo es el nuevo nacimiento, el bautismo va acompañado con el arrepentimiento y la confesión. Si no nace de nuevo y tiene 13 años, ahí se queda. Llega a 90 años y si no nace de nuevo, ahí se queda. Hermana, el bautismo
El bautismo es la correcta. Entonces si lo ha pecado, ¿para qué necesita el bautismo? Si no está enfermo, ¿para qué necesita la medicina? No, lo que quiero decir es que si no ha pecado, que si no tiene conciencia de pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Porque es que él no sabe. ¿Me entiendes? Si el niño sabe, tiene que arrepentirse, porque el pecado es negar a Jesús. Ese es el pecado. Cuando yo hago lo que me da la gana, cuando yo no acepto a Jesús como Señor de mi vida y vivo mi propia vida, yo estoy negando a Jesús. ¿Puedo? Sí, si tengo conciencia de eso, en ese momento yo estoy perdido. ¿Entiendes? Entonces, el bautismo sigue al arrepentimiento y a la confesión de que se es pecador. ¿Me hago entender? Vamos entonces, mañana vamos a orar por, mañana es el último día, ¿no? Mañana vamos a orar por aquellos que tienen un llamado al ministerio pleno. Los que no, ya saben a qué me estoy refiriendo, porque ustedes, los que vinieron ayer, ¿no? Vamos a orar por los llamados, por los ministerios. Vamos a enviar con el reconocimiento nuestro a aquellos que tienen un llamado a un ministerio. Y después de Bueno, vamos a hacer un break ahora, vamos a tomar un cafecito para que relajen unos segundos y también pueden buscar sus preguntas porque nosotros la vamos a estar compartiendo. Mañana, en la última noche de conferencia, luego está viajando a Santiago, luego a Argentina y así sigue su gira. Así que siéntese cómodamente su asiento, le vamos a servir un cafecito para que podamos continuar luego con la primera. Y se vaya a ver la hora.